como os decía, tuvimos la semana pasada la oportunidad de tener con nosotros a Pedro Fernández. Ahí estuvimos hablando de muchas de los artículos que vienen recogidos en ese decreto ley de protección integral del mar menor. Decreto ley que fue publicado el pasado 27 de diciembre de 2019 y que entró en vigor precisamente pues el día siguiente de su publicación. Como sabéis, ese decreto ley de protección integral contempla acciones para regular las actividades agrícolas, ganaderas, también para llevar a cabo la regulación de las actividades pesqueras, también de infraestructuras portuarias. También incluimos lo que es la regulación de los temas urbanísticos. El objetivo de este decreto ley de protección integral del mar menor era recoger en un mismo documento pues la regulación de todas las actividades que hay en todo el entorno del mar menor para minimizar y para mitigar los efectos negativos que puede tener sobre el mar menor. Es decir, de alguna forma compatibilizar absolutamente todas las actividades con el mar menor. Bueno, pues hoy nos acompaña, aparte del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca y Agricultura de Francisco Espejo, también está Javier Sidrach, que va a ser el que va a llevar a cabo pues la presentación de esta jornada. Una jornada que va encaminada precisamente a explicar cuáles son las medidas ganaderas que recoge este decreto ley de protección integral. Estas medidas vienen todas recogidas en el capítulo 6 de este decreto ley de protección integral, donde se lleva a cabo la ordenación y la gestión ganadera. Por lo tanto, espero que sea de utilidad. Evidentemente, tener la oportunidad, tan pronto termine la exposición, su director, Javier Siderat, de llevar a cabo cuantas consultas consideréis. Sabéis que una de las principales medidas que contempla este decreto ley de protección integral pues es esa obligatoriedad de llevar a cabo un registro de deyecciones ganaderas. También hablará sobre el estudio de carga que tenemos que llevar a cabo por parte de la Consejería. Evidentemente, esa obligatoriedad en cuanto a la impermeabilización de balsas para evitar cualquier tipo de filtración al acuífero por parte de ningún tipo de fluido. Y luego, evidentemente, también hablará sobre el tema de las restricciones de crecimiento, así como de las prohibiciones que contempla el decreto ley. Lo dicho, espero que sea de vuestra utilidad. Os invito desde ya a que participéis el próximo jueves por la tarde, porque tendremos otra nueva jornada de formación. En este caso hablaremos de las barreras vegetales. Presentaremos una herramienta informática que hemos hecho para llevar a cabo el diseño de las barreras vegetales en todas las explotaciones agrícolas. Y por lo tanto, nada más. Simplemente, bueno, pues desearos que estéis bien en estos momentos en los cuales estamos pasando un momento complicado, por esta alerta sanitaria que tenemos, pero eso no nos impide hacer lo importante que es llevar a cabo este trabajo de formación y de información y divulgación. Os pido que por favor cualquier duda que tengáis nos la hagáis llegar, si lo hagáis esta tarde o no lo hagáis ya, nos preguntéis lo que consideréis oportuno, trabajamos para vosotros y evidentemente la administración está a vuestra plena disposición. Nada más, muchísimas gracias y os deseo que sea muy, muy productiva la jornada. Gracias. Muchas gracias, señor consejero, por la inauguración y apertura de esta jornada, de esta webinar. Nos orgullece tenerlo y el interés que ha mostrado sobre estas actividades y sobre el interés que tienes en informar sobre este decreto ley por parte de la consejería a todo el sector. Y bueno, tenemos hoy la segunda jornada, el segundo webinar que realizamos sobre esta temática. Estamos muy contentos, sobre todo la aceptación que ha tenido por parte del sector en este tipo de iniciativas. Y hoy continuamos con esta segunda jornada, en la cual se va a comentar por parte de nuestro subdirector, Javier Sidrach, lo que es el decreto ley en relación a las medidas ganaderas de este decreto ley 2002/2019. Así que, Javier, sin quitarte y robarte más tiempo para tu exposición, te dejo paso, ¿vale? Y espero espero a los asistentes que disfruten de esta ponencia. Vale. Buenas tardes. Antonio, yo creo que se me oye bien, ¿no? Si no, dime algo. Perfectamente. Se te ve y se oye perfecto. Vale. Pues buenas tardes. Voy a quitarme yo mi pantalla para no verme, para no impresionarme. Vale. Pues buenas tardes. Ante todo, agradecer primero al consejero por la presentación y también pues, agradecer a los asistentes que hayan usado el tiempo de esta tarde para oír mi presentación y poder, sobre todo, preguntar al final. Y además agradecer porque esta presentación va dirigida
al sector primario, un sector primario que en estas últimas fechas ha demostrado su profesionalidad y su implicación con el aprovisionamiento de alimentos a la sociedad, con lo cual los que hemos estado confinados estamos profundamente agradecidos. Sobre todo, y antes de empezar, no quiero pasar sin tener un recuerdo triste para un compañero que ayer se fue y que quiero recordar desde aquí a Antonio, que un compañero técnico veterinario que ayer falleció y por tanto quiero manifestar un recuerdo y un pésame. Sin más, después de este inicio, el otro día, el jueves, Pedro Fernández inició las charlas o las ponencias sobre este decreto ley con la parte agrícola. Hoy me toca a mí desarrollar y poner en valor la parte de las medidas ganaderas. La parte de las medidas ganaderas que el sector ganadero, como los que estáis asistiendo a esta ponencia y tenéis interés en él, es un sector que viene regulado desde hace muchos años. Viene regulado desde hace muchos años y cuando se planteó la necesidad de hacer un decreto ley de protección integral del Mar Menor, no, nuestra intención fue en un principio, sin demonizar y sin discutir sobre quién puede tener más culpa o menos culpa del estado dramático del Mar Menor y cómo estaba entrando nitratos al acuífero y del acuífero al Mar Menor, sin entrar en polémicas, nosotros nos planteábamos que ya que nuestro sector estaba bastante regulado, pero teníamos que sumar aquellas medidas que podían sumar, y valga la redundancia, al decreto ley, aquellas medidas que pudiesen aún minimizar, si es que se estaba produciendo, el impacto de las posibles contaminaciones o llegadas de nitratos procedentes de la ordenación ganadera al acuífero. Por eso, lo que vamos a ver hoy es, yo quiero dividirlo en dos partes. Una es poner en valor y poner en evidencia todas las cuestiones que, sobre todo en el almacenamiento y en la gestión de los estrículos y purines, tienen ya puestas en marcha o tienen puestas en marcha desde pues, el porcino, desde el año 2000, no los sectores ganaderos. Por eso vamos a hablar solo de la parte de gestión de purines y de almacenamiento, pero de lo que hay en la ordenación sectorial por las diversas especies, de lo que incluye los códigos de buenas prácticas agrarias y lo que incluye también, que veréis que se va repitiendo, el programa de actuación sobre zonas vulnerables que se publicó en el 2016 y que ahora tendremos que rehacer para intentar hacerlo más coherente con el decreto ley y con las nuevas medidas que se quieren poner en marcha. A continuación, entraremos en explicar los artículos que afectan al sector ganadero del decreto ley 2/2019 de protección integral del Mar Menor y después resolveremos todas las dudas que podáis tener. En cuanto a la normativa sectorial, si veis en esta transparencia, en esta diapositiva, a nivel nacional hay muchas especies que tienen ordenación sectorial y que tienen ya requisitos de infraestructura de almacenamiento de estiércoles y de gestión de los estiércoles. Tenemos al porcino intensivo y extensivo que tiene ordenación sectorial, los conejos, la apicultura, las gallinas de puesta, los équidos, y no tienen ordenación sectorial a nivel nacional, pues el ovino y caprino, las gallinas, perdón, los pollos de carne, y aunque los núcleos zoológicos que vienen aquí representados por esta jirafa, que esta transparencia es de nuestros compañeros del Ministerio, es porque aunque hay una ordenación de núcleos zoológicos muy antigua, casi no, antes de que yo empezase a trabajar, fíjense si es antigua, ahora se está intentando poner en marcha una nueva ordenación de núcleos zoológicos y por eso la he puesto aquí. No obstante, los sectores ovino y caprino y vacuno sí tienen una ordenación sectorial a nivel de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y ahora veremos qué dice cada una de ellas. En cuanto a la gestión de estiércoles en la granja y el almacenamiento de los purines y de los estiércoles, en Mequino, el Real Decreto 804
ya habla, desde el 2011 habla de la gestión de estiércoles generados en las instalaciones y de que las instalaciones tienen que tener estercoleros impermeabilizados de forma natural o artificialmente, con capacidad suficiente, no salvo en las pequeñas granjas de pequeña capacidad. En los conejos el Real Decreto dice más o menos lo mismo, tiene que tener una fosa impermeabilizada o un estercolero con capacidad suficiente y con la recogida de los posibles lixiviados de los arrastres de lluvia y de agua. La orden regional del 2002 en el bovino, en el vacuno de carne y leche de la región, la ordenación que se hizo en el año 2002, que ya ha llovido, aunque no mucho, pero ha llovido bastante, ¿no? Vuelve a decir lo mismo y más en paralelo a las organizaciones sectoriales que ya había a nivel nacional, vuelve a obligar a los ganaderos a tener estercoleros y balsas de estiércol impermeables, y aquí en aquel momento se dio un paso más y se tenían que tener una capacidad aproximada de 2 meses al menos para ser registradas y explotación en su momento en los registros ganaderos que tenemos en marcha. En ovín y caprino, el decreto regional que salió en el 2012, igualmente habla de una fosa o estercolero impermeabilizado de forma natural o artificial, si es artificial, con solero de cemento y hormigón, sobre todo al ser un estiércol sólido para permitir el paso de maquinaria, con una capacidad en paralelo a lo que hemos visto en el vacuno de una producción mínima de 3 meses, que asegure la recogida de los lixiviados y evite los arrastres de agua de lluvia. Ahora bien, en este decreto regional, a las explotaciones de ovino y caprino que no acumulaban o que no tenían ese espacio de fosa o estercolero, obviamente no se les exigía hacer una de forma impermeable, porque normalmente estas explotaciones gestionan directamente desde los parques a los gestores, ya sea de estiércol, ya sea de compostaje o de biogás. Pero entramos en el ganado porcino y nos vamos a centrar en el nuevo Real Decreto 306 del 2020 de ordenación de explotaciones porcinas, que salió en febrero de este año, que, para que veáis cuáles las exigencias que se le están poniendo a las explotaciones de porcino. Este nuevo Real Decreto, además de definir el estiércol que ya venía definido en la reglamentación europea y nacional de sus productos animales, ¿no? Explicita que tienen que tener valor perimetral, que hay excepciones a las balsas de purines y contenedores de cadáveres que puede estar fuera del vallado perimetral. Eso es una novedad que este Real Decreto tiene con respecto al 324 del 2000, y siempre que esa balsa de estiércol o estercolero tenga un vallado. Al mismo tiempo, en las granjas de nueva instalación, los vehículos no pueden entrar a la explotación por temas de bioseguridad y los estiércoles y cadáveres deben retirarse desde fuera del vallado perimetral. Centrándonos en lo que este Real Decreto habla sobre las balsas de estiércol y su gestión, lo dice de forma clara y ya lo arrastra de lo que decía el 324 del 2000 desde aquel año, que las explotaciones tienen que disponer de balsas de estiércol cercadas e impermeabilizadas de forma natural o artificial, que eviten los riesgos de filtración, la contaminación de aguas superficiales, de las subterráneas, y que se impidan pérdidas por rebosamiento, por filtración, por mala estructura o por una inestabilidad geotécnica. Tienen que tener una capacidad de al menos 3 meses, ¿no?, de acuerdo a un programa que se les pide de gestión y producción dentro de un sistema de gestión integral que se les exige a estas explotaciones, ¿no? Y cualquier balsa nueva, cualquier modificación del tamaño de estructura, esto es una novedad que yo quiero que, aunque no es el momento ahora de hablar de las emisiones, pero siempre me gusta decirlo porque va a ser un reto de aquí a unos años, cualquier balsa nueva, cualquier modificación del tamaño de la estructura, de la base de estiércol, debe implicar un cubrimiento con técnicas que reduzcan las emisiones de amoníaco al menos un 80%, con respecto a la técnica de referencia. Esto es así, no porque, aunque el objeto de esta charla de hoy es el de hablar sobre la posibilidad de contaminación del acuífero, es un reto que va a venir a las explotaciones de porcino, que va a ser la disminución de las emisiones de amoníaco de una forma u otra mediante la aplicación de mejores técnicas de poniente. Por eso no quería dejar pasar esta charla para dejar aquí este nuevo requisito. Al mismo tiempo, si el estiércol es sólido,
tiene que tener un estercolero impermeabilizado y otra cosa también, tiene que ser cubierto por lo mismo que he dicho antes. Tiene que intentar evitar las emisiones de amoníaco a la atmósfera. Cuando la gestión de estiércoles en las granjas de porcino, vemos las diferentes formas que hay, que son las balsas y lagunaje. Si veis, todas tienen que contar con un estudio técnico del terreno para su diseño, pueden estar enterradas o semi-enterradas. Es fundamental que se impermeabilice con tierras arcillosas e impermeables con geomembrana de polietileno, de alta densidad, etc. Como veis, si veis estos dos tipos de balsas de almacenamiento de purines en explotaciones de porcino de la región, la balsa que estamos señalizando, que es una balsa de acopio, lógicamente sí va a tener posibilidad de cumplir con las mejores técnicas disponibles en cuanto a emisiones, pero la balsa de lagunaje de secación va a tener verdaderos problemas para cumplir con esa disminución de las emisiones. En el caso de sólidos, deben de contar con sistema de drenaje, sistema antifugas, como ya he venido. Otra posibilidad son los tanques exteriores. Son tanques obstruidos o excavados en los cuales con paredes de hormigón o de ladrillo reforzado, selladas, impermeabilizadas, otro sistema que estos sí van a permitir la posible adecuación al nuevo Real Decreto. Y otro sistema para pequeñas cantidades es el sistema de cisternas flexibles, que pueden ser una forma de poder almacenar los purines en épocas muy determinadas de alta producción sin que pueda tener salida. Otra de las normas, hemos dejado ya lo que es la norma sectorial nacional, pero otra de las normas que implica a las explotaciones ganaderas en cuanto al almacenamiento de estiércol y a su gestión es el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la región de Murcia. Este código se aprobó en la Ley de 1 de 2018 de medidas urgentes para la aparición del Mar Menor, que ya está derogada. Lo único que no se derogó fue este Código de Buenas Prácticas Agrarias y que, por el hecho de estar vigente, no exige a las explotaciones que estén en zonas vulnerables el poner en marcha todos estos requisitos, porque en zonas vulnerables este código es de obligado cumplimiento junto al programa de actuación que ya veremos a continuación. Este código de buenas prácticas tiene una serie de medidas agronómicas que van lógicamente enfocadas, las que yo voy a hablar aquí o las que quiero poner de manifiesto. Las precauciones y obligaciones en la aplicación de los purines o el estiércol al campo, son las prácticas de cultivo que aseguren la incorporación, no hacer los periodos lluviosos, dosis ajustadas a la capacidad de estación del suelo, que no haya encharcamiento ni lisiviado, las pendientes máximas a las cuales se puede utilizar estos purines de forma líquida, las distancias a cursos de agua, a pozos, aguas de consumo, etcétera, y sobre todo, que esto viene de la Directiva de Nitratos, la dosis máxima de abono orgánico es 170 kilos de nitrógeno hectárea año, que es la cantidad máxima que se puede admitir en zonas vulnerables. En zonas no vulnerables puede llegar a 210, pero es la cantidad máxima. No quiere decir que siempre tengamos que usar 170 kilos, porque lógicamente tienen que ser dosis ajustadas a la capacidad de retención del suelo y a la utilización agronómica, dependiendo del cultivo que se vaya a implantar en ese recinto o en esa parcela. En cuanto a las medidas ganaderas, este Código de Buenas Prácticas Agrarias vuelve a repetir lo que ya hemos estado viendo en las sectoriales. Todas las explotaciones intensivas, a excepción de las de ovino y caprino intensiva, que serían los cebaderos, en el caso de que no almacenen, pero todas las explotaciones intensivas tienen que tener tanques y balsas impermeabilizadas, y esto lo arrastramos de la ordenación sectorial que hemos visto antes de las diversas especies, de forma natural o artificialmente. Tienen que ser estancas y tienen que estar acreditadas mediante un estudio hidrogeológico del suelo, garantizando que no producen fugas, y si esta impermeabilización está hecha mediante lámina plástica, hay que vigilar lógicamente el periodo de garantía y su manejo para evitar desgarros o agresiones mecánicas, porque no tiene ningún sentido, como está claro, tener una lámina plástica si no se mantiene de forma adecuada. En los sistemas de almacenamiento de estiércol sólido, pues lógicamente el suelo tiene que ser impermeable y resistente, porque por encima tiene que pasar maquinaria de acopio, de amontonamiento o de gestión de ese estiércol sólido. Y esto es en todas las explotaciones intensivas. También cualquier sistema, y esto es una cosa que se viene arrastrando y que no tenemos acreditada,
cualquier sistema de almacenamiento, cualquier explotación, tiene que evitar la entrada de pluviales. No puede haber un sistema de almacenamiento donde al final todo el agua de lluvia, cuando llueve, y al final en esta zona siempre llueve, antes o después, tiene que intentar evitar la entrada de pluviales a estos estanques de almacenamiento, a estas balsas o incluso a estos estercoleros, porque lógicamente la entrada de pluviales en estercolero va a producir unos lixiviados que habrá que recoger para minimizar los impactos medioambientales que pueden originar. En cuanto al almacenamiento de estiércol, este código de buenas prácticas también da condiciones de ubicación. Tiene que estar a 100 metros de cauces de agua, tiene que estar a 15 metros de acequias, desagües y desagües de agua de riego, a 250 de captaciones de agua, lógicamente intentando evitar que ante cualquier pérdida, fuga o ante cualquier lixiviado pueda ocasionar algún daño o algún impacto medioambiental en la zona del río. También con medidas ganaderas, este código de buenas prácticas obliga a un registro de gestión que también viene arrastrado de la normativa de subproductos, que desde el 2004 también obliga a estos datos o a registrar estos datos, en el cual venga el día de salida, el volumen y luego la cantidad de estiércol o purín que ha salido de la explotación al destinatario, y si el destinatario es un agricultor, pues tiene que tener registrado el polígono y la parcela donde ha ido destinado ese purín o ese estiércol. Si, lógicamente, el destinatario es un intermediario, centro gestor de estiércoles, planta de compostaje, biogás, etcétera, pues, lógicamente, tendrá que tener los apuntes registrales de cómo, hacia dónde ha ido ese subproducto o ese estiércol, ese purín, que ha sido origen de la explotación. Y una cosa muy importante que sí tiene que registrar es el medio de transporte y el registro del medio de transporte que se ha llevado ese estiércol, ese subproducto, a su destino. También en este Código de Buenas Prácticas, en el año 2018, se incluyeron ya, y fruto del estudio y de la publicación, pues estaba próxima a la publicación y ya había publicaciones del Ministerio sobre las mejores técnicas disponibles, se incluyeron 2 mejores técnicas disponibles de obligado cumplimiento para las explotaciones intensivas de esta zona. Una era el correcto uso del agua, que es una correcta distribución en calidad y cantidad, evitando derrames y evitando derroches, y sobre todo que la explotación hubiese un sistema de control de consumo, esos controles periódicos, que impidiesen ese incremento de los purines producidos por un mal uso del agua, un mal mantenimiento de las instalaciones o de las naves de las explotaciones. Y en cuanto a la alimentación de los animales, otra mejor técnica disponible que muchos ganaderos ya estaban llevando a cabo, que es la alimentación en fases y la disminución del porcentaje de proteína bruta sobre las tablas FENA, que son las tablas de la Federación Española de Nutrición Animal, que es la que mide las características de la alimentación de los animales, cuáles son los porcentajes que tienen que tener. La intención de la implantación de esta mejor técnica disponible era, como no puede ser de otra forma, la disminución, la alimentación en fases, el dar a los animales aquella proteína que necesita y no darle de más para que hubiese un desaprovechamiento de nitrógeno y que al final fuese a los purines, y la disminución del porcentaje de proteína bruta, ampliando el uso de aminoácidos esenciales, pues sobre todo es para disminuir la excreción de nitrógeno en los purines y, por lo tanto, el poder tener una gestión mucho más amplia, tener mucha más facilidad para gestión de ese purín que tiene un menor contenido de nitrógeno. La última norma que les aplicaba y que hasta que se vuelva a publicar ahora en junio del 2020 el nuevo programa de sobre zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, es estas que se publicaron en el junio del 2016. Estas vuelven a incidir en lo que hemos venido hablando desde el inicio. De los depósitos de estiércoles y purines tienen que tener todas las explotaciones intensivas, tienen que tener una capacidad y una estanqueidad acreditada, con una capacidad mínima de 3 meses de la producción ganadera, tienen que ser impermeables,
tienen que recoger los efluentes de las naves y en cada especie tiene que ser adecuada a su normativa y tiene que estar alejada 25 metros del dominio público hidráulico. Esto está contemplado en la orden de 16 de julio del 2016 y, como digo, junto a estas otras, que es la obligación de tener el plan de gestión de estiércoles, que también es un requisito que ya viene contemplado también en el Real Decreto de Ordenación de Explotaciones Porcinas, un plan de gestión de estiércoles donde el titular de la explotación, junto a su técnico competente, pues haga un estudio de cuáles son las características productivas de los animales, qué producción va a tener de estiércol y de nitrógeno esa explotación, qué sistema voy a tener de recogida y almacenamiento y qué gestión voy a tener prevista, ya sea de uso agronómico, ya sea de gestión, pero si es de uso agronómico, qué superficie agraria destinataria tengo que tener para poder gestionar de forma coherente los purines producidos. Obliga también a tener un resumen anual de producción y gestión, que tienen que tener siempre antes del 1 de febrero, y lo que este programa de actuación decía es que tenía que estar a disposición de la autoridad competente. No había una exigencia de enviar esos datos a la administración. Está allí para, a la hora de los controles, ver que efectivamente se había cumplido con el plan de gestión de estiércoles o purines. Si nos centramos ya en el decreto ley del 2019 de 26 de diciembre de protección integral del mar menor y sus medidas ganaderas, como hemos dicho antes, nuestra intención cuando nos pusimos a trabajar junto con otros departamentos en este decreto ley, que además se hizo de una forma rápida, urgente y salió, y yo creo que salió bien dentro de cómo podía haber salido. No, nuestra intención era, visto todo lo anterior que he descrito, que es todas las ordenaciones sectoriales que tenían todos los sectores ganaderos y que obviamente ya les obligaban a cumplir una serie de requisitos que eran bastante exigentes, por no decir muy exigentes, porque también es verdad que las explotaciones ganaderas a nivel nacional y a nivel regional son las ordenaciones sectoriales y el resto de ordenaciones sectoriales les obligan a tener muchísimos requisitos de gestión, ya sea sanitaria, ya sea de subproductos, ya sea de lucha contra enfermedades, ya sea de alimentación animal. Nuestra intención era decir, bueno, ¿qué podemos sumar a este decreto ley de protección integral que pueda beneficiar la situación que, como veis en la foto cuando la dana que tengo aquí, era bastante dramática? Y sobre todo, ¿cómo podemos acreditar todo esto que ya tienen que cumplir las explotaciones ganaderas? ¿Cómo podemos acreditar para demostrar, lógicamente ante la administración, pero sobre todo ante la sociedad, que nuestras explotaciones ganaderas están cumpliendo con los mayores estándares medioambientales como la normativa les exige? Pues en el decreto ley 2/2019, ¿no? Y antes de ya lo puso Pedro el otro día cuáles son las zonas, pero claro, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es la carga ganadera que tienen las zonas 1 y 2 del campo Cartagena? Intuimos que hay mucha ganadería, en algunas zonas, pero ¿cuál es la carga ganadera? La carga ganadera, si nos vemos en el ganado porcino, tenemos más de 446 explotaciones en el 2018, son explotaciones registradas, hay algunas que no están activas ahora mismo, pero con una capacidad de cebo de más de 500.000 de animales en cada ciclo, una capacidad bastante importante. Y sobre todo, vemos que 374 explotaciones están en el municipio de Fuente Álamo, con una capacidad de cebo de Fuente Álamo de casi 500.000 de cebo, con lo cual ahí teníamos una alta concentración de explotaciones de ganado porcino. Si nos vamos al ovino y caprino, se vuelve a repetir la película, como digo yo. Efectivamente, hay 178 con más de 100.000 cabezas productoras, pero vuelve a estar casi el 50% en Fuente Álamo, con un censo aproximado de 60.000 cabezas. Con lo cual, en Fuente Álamo tenemos una alta concentración no solo de porcino, sino también de ovino y caprino. Con respecto a otras especies, el equino, aunque son muchas explotaciones, el número de animales registrados censales no es muy alto, con lo cual no van a tener un gran impacto
en cuanto a la gestión de los estiércoles y purines en relación a las otras especies, y en bovino, que tampoco tienen, perdón, y en bovino, que me he pasado, anterior, en bovino igualmente. Hay 43 explotaciones, hay una capacidad de cebo y de leche, como también hay explotaciones de leche aquí, importante, pero están muy repartidas entre todos los municipios del ámbito territorial del Mar Menor, con lo cual, en principio, la gestión de sus estiércoles y purines no debe tener demasiados problemas. Además, son estiércoles normalmente sólidos con paja y son bastante bien aceptados por las plantas de compostaje. El ganado cunícola, que es muy intensivo, tampoco tiene mayor problema porque son 12 explotaciones y además ha sufrido bastantes crisis últimamente y no va a ocasionar impactos medioambientales. Y en el avícola también son naves muy tecnificadas, muy intensivas, y aunque hay una capacidad de engorde de pollos o de puesta de más de 1 millón de animales, pero no, en principio, la gestión de la yacija de estas explotaciones no tiene por qué suponer también un problema, dada el número de explotaciones y la capacidad de absorción que puede tener la parte agrícola del mismo campo de Cartagena. Esta es la foto del mapa ganadero, donde, si veis, pues la verdad es que, visto desde aquí, también impresiona un poco, pero lógicamente cuando te acercas luego sí hay esas explotaciones, pero no es tanta. Pero sí nos puede hacer una idea de cuál es la carga ganadera que hay en el ámbito del campo de Cartagena, la zona vulnerable que vierte al Mar Menor. Los puntos morados son explotaciones de ovino y caprino. Ahí están dadas de alta muchas, aunque hay muchas inactivas, ¿no? Las de porcino, que sí están mucho más, son las verdes y sí están mucho más trabajadas, y eso es lo que hay. Y veréis la zona de Fuente Álamo, lógicamente con la concentración que hay de explotaciones, sin desdeñarlas que hay por otro lado, y el resto, las de equinos son las naranjas, las de bovinos son las rojas y las de aves son las azules, que veis que se distribuyen de forma homogénea por el resto del campo Cartagena. Si ya nos centramos, por fin, en las medidas ganaderas que el decreto ley, vamos a hablar de los poquitos capítulos o de los poquitos artículos que tiene este decreto ley con respecto a la ganadería, pero no menos importantes. Tenemos el artículo 42, que es la limitación del uso de materiales orgánicos, que ya mi compañero Pedro habló el otro día sobre la posibilidad de aplicación de los materiales orgánicos. Yo pasaré por encima, pero intentaré repetirlo. El 55, que son las restricciones de nuevas explotaciones de ganado porcino, cuáles son las condiciones para poner nuevas explotaciones de ganado porcino en este ámbito. El 56, que es la obligación, como ha dicho el consejero, de la impermeabilización de los sistemas de almacenamiento, y más que la obligación de impermeabilización, que como habéis visto es un requisito que viene arrastrado de todas las normativas sectoriales, es más la acreditación de la impermeabilización de los sistemas de almacenamiento de elecciones. Intentar que esos sistemas de almacenamiento, que si son impermeables, que estén acreditados, y que ese estudio de impermeabilización sea suficientemente potente para que no haya ninguna duda que de la explotación ganadera no hay ninguna percolación o filtración o lixiviación de material orgánico al acuífero o a las zonas de escorrentía que puedan llegar al Mar Menor. El 57, que es cómo tenemos que hacer esa aplicación de estiércol y purines como los fertilizantes. El 58, que para nosotros es lo más urgente de poner en marcha, y sobre todo lo que nos va a dar una foto de qué está pasando con los estiércoles y purines en el campo Cartagena, que es el registro electrónico de movimiento de delecciones. Es un registro electrónico parecido o similar o con el mismo objetivo que otras bases de datos que tenemos en la parte ganadera, como puede ser el movimiento pecuario, como puede ser el control de los subproductos ganaderos entre mataderos y plantas de transformación, como tenemos con el tema de cadáveres. Es decir, es en paralelo a estos el intentar fijar cuál es la explotación de origen y los destinos de esos subproductos, para intentar hacernos una foto de la gestión de esos subproductos. Y luego, el último es el régimen sancionador, que está puesto aquí, lo veréis, pero que lógicamente pues no hay mucho que explicar, en que hay una serie de requisitos que si se incumplen, pues tienen un régimen sancionador que permite a la administración
el sancionar a los ganaderos que no gestionan bien sus subproductos y que están ocasionando un daño al medio ambiente o a la salud animal o pública. En el uso de materiales orgánicos, en el artículo 42, se prohíben los lodos de depuradora en todo el ámbito del mar de la cuenca, como ya diría mi compañero. Los purines sin transformar están prohibidos en la zona 1. En la zona se mantiene la posibilidad del uso de purines y estiércoles transformados, y eso es que son transformados en plantas de compostaje, plantas de biogás, plantas de fertilizantes, ¿no? Y de esas plantas de fertilizantes lo que sale es un abono registrado o una enmienda orgánica registrada en base al Real Decreto de Fertilizantes, con lo cual está estabilizado, se sabe su composición, con lo cual esos abonos registrados, aun siendo orgánicos, se pueden seguir utilizando en la zona 1 y 2. Y los purines y los estiércoles sin transformar, aquí sin transformar, no se pueden utilizar en la zona 2, en la zona 1, ¿no? Siempre que el movimiento sea validado en el registro electrónico de movimientos de deyecciones y su aplicación se haga mediante sistema de tubos colgantes o inyección por inyección mínima de 20 centímetros. Y si se hace con tubos colgantes, con incorporación inmediata al suelo. Inmediata, es a continuación. No son 72 horas, no son 3 días. Es una incorporación inmediata al suelo. Ahora hablaremos del registro electrónico, pero lógicamente en esta zona, independientemente de que se siga prorrogando el posible uso de cañones y de abanicos para la aplicación de los purines en el suelo, en esta zona, por el decreto ley va a estar prohibido. Solo se va a poder hacer con tubos colgantes y con inyección. No sé si el hacerlo con abanico, lógicamente no tendría una penalización en el tema de condicionalidad, pero sí tendría una sanción en cuanto al cumplimiento del decreto ley. Si veis, estos serían los sistemas de inyección o de tubos colgantes. Estos son otros sistemas también de tubos colgantes y lo que hay que abandonar es el abanico y los cañones. Y además, esto también es por el tema de la posible afectación al acuífero, porque lógicamente es imposible dosificar de una forma coherente con estos sistemas de aplicación de los estiércoles y purines. Es imposible hacer un uso agronómico correcto de la fertilización orgánica, pero es que además se producen unas emisiones a la atmósfera de amoníaco que lógicamente tarde o temprano deben de estar ya su uso prohibido en todos los ámbitos. En cuanto al artículo 55, que son las restricciones de explotaciones de ganado porcino, y la disposición final séptima, que es la que nos obliga a hacer un estudio, en la zona 1 se prohíbe cualquier nueva explotación de porcino o ampliación de las existentes. No se permite hacer ninguna nueva explotación o ampliación existentes en la zona 1. Y en la zona 2 sí se permite ampliaciones o cambios de extensiones productivas de explotaciones porcinas solo si cumplen las condiciones de ubicación del Real Decreto Sectorial que antes hemos hablado. ¿Por qué es esto? Pues precisamente por lo que hemos visto en el mapa. Las explotaciones antiguas que venían antes del Real Decreto 3024 del 2000, si no me equivoco, permitía la ampliación o no le aplicaba las distancias a explotaciones que estaban implantadas antes. Con lo cual, esas explotaciones podían crecer aún no cumpliendo las distancias, lo que ocasionaba que hubiese zonas, como hemos visto en el mapa, de alta concentración de explotaciones y que encima podrían ampliar solo con el límite del grupo. Esto lo que supone que en la zona 2 se permiten nuevas explotaciones, se permiten ampliaciones, se permiten cambios de extensión productiva, pero se les aplica las condiciones de ubicación del reglamento sectorial y si no cumplen distancias de ese reglamento sectorial no van a poder implantarse nuevas explotaciones, no van a poderse ampliar o no van a poderse cambiar de extensión productiva. Esto lo pongo en rojo porque el cambio de extensión productiva es un error que intentaremos resolver ahora en la nueva discusión, en la nueva controversia que se haga en la Asamblea sobre esta medida. ¿Por qué? Porque si un cambio de orientación productiva no produce un incremento
de producción de estiércol, porque lo que se hace es simplemente, a lo mejor es una disminución de carga ganadera, no tiene ningún sentido que se prohíba en esa zona, porque lo que se va buscando precisamente es que en las zonas de alta concentración, si se disminuye la capacidad o se disminuye la producción de estiércoles debido a un cambio en la orientación productiva, ¿por qué no se puede autorizar? Eso intentaremos ahora hacer una observación para ver si en el trámite que se haga en la Asamblea podemos rectificar esto, porque no tiene ningún, lo pusimos así, pero no tiene ningún sentido. Y la disposición final séptima a la que hacía referencia es que nos da a la Administración 2 años para que, en base a la densidad de usos ganaderos que tiene la zona del Campo Cartagena, los impactos, la disponibilidad de superficies de cultivo y las posibilidades de gestión, qué terceros hay que pueden hacer compostaje, qué terceros hay que pueden hacer biogás, qué posible gestión puede haber de usos de estiércoles y purines, podamos hacer ese estudio para, pues a lo mejor, restringir más la implantación de nuevas o mantener esta restricción, incluso aquellas zonas donde sí se pueda ampliar y otras zonas en las que no hacer. Hacer un estudio donde nos pueda decir cómo está repartido y cuál es el impacto que puede originar los purines y estiércoles en la zona para tomar decisiones de cara al sector porcino. Lógicamente, para poder hacer este estudio es fundamental el registro de deyecciones, que luego veremos. En cuanto a las variaciones de impermeabilización, como hemos venido repitiendo durante toda la presentación, lo que se intenta es, primero, que todas las explotaciones que se hagan nuevas o que tengan algún tipo de modificación tienen que irse a una impermeabilización artificial. Ya sabéis que la ordenación sectorial, como he dicho antes, permite una impermeabilización natural o artificial, pero para las nuevas y para las que tengan algún cambio de estructura, el decreto ley obliga a que haya una impermeabilización artificial mediante una lámina plástica de polietileno de alta densidad, con 2 milímetros, con sistemas de detección de fugas, y ahí hay diversos sistemas de detección de fugas, ya sea con piezómetros, ya sea mediante conductividad eléctrica, mediante doble capa de plástico. Ahí los técnicos de construcción tienen diversos modelos de detección de fugas y con características constructivas que también vendrán recogidas en el Código de Buenas Prácticas Agrarias del que antes hemos hablado. Por lo tanto, no se autorizará ninguna nueva explotación, ampliación, ni cambio de orientación, ninguna cuestión de que implique el tocar la balsa si no dispone de una impermeabilización artificial en su sistema de almacenamiento. Esto como medida de que a partir de ahora tengamos la absoluta seguridad de que, independientemente lógicamente, si se está usando el plástico con buen criterio, no tener dudas de la impermeabilización de los sistemas de almacenamiento de deyecciones, sobre todo líquidos. Estas son las balsas con el polietileno, y estos son otro sistema de almacenamiento que hay en otros sitios y que en un momento dado pues habría también que valorar la implantación y su viabilidad económica, sobre todo porque, además de que permite el almacenamiento, permite de forma muy fácil el cumplir con lo que hemos hablado antes de la ordenación sectorial de la disminución de emisiones de amoníaco a la atmósfera. En cuanto a la disposición transitoria sexta, lo que dice, bueno, ¿qué hacemos con las explotaciones que ya, cumpliendo su ordenación sectorial, tienen los sistemas de almacenamiento autorizados en el registro de explotaciones? Pues lo que queremos es que, mediante ahí tenemos explotaciones de hace 20 años, tenemos explotaciones de anterior al 2000, ¿no? Con lo cual, lo que queremos es que todas, por lo que quiere el decreto ley, que todas las explotaciones en un plazo de 12 meses nos envíen a la administración acreditando la impermeabilización de sus sistemas de almacenamiento. Tiene que ser actualizado, si lógicamente si tuvo un cambio o una ampliación o es una obra nueva y tiene un estudio de subsuelo hecho hace un año y cumple con las condiciones
que dice aquí el decreto ley, que está hecho por un técnico competente, que está analizado mediante técnicas objetivas sobre el polígono y parcela autorizado en rega y no de una forma genérica sobre el territorio donde se implanta esa explotación. Si esas técnicas objetivas demuestran una permeabilidad media vertical de esa constante que es menor de 10 elevado a menos 9 metros por segundo, o que demuestra la ausencia de lixiviación, es decir, que no ha habido filtraciones en el tiempo que tiene construida esa balsa, nos lo tiene que enviar en un plazo de 12 meses que vencería a final de este año con con el periodo de suspensión debido a la alarma, pues habrá que llegará a enero o llegará a febrero. Y si no es capaz de presentar este estudio de subsuelo con estas condiciones y demostrar que su balsa está correctamente implantada y que no está causando ningún daño al acuífero, se tiene que ir a la impermeabilización artificial. Y para esa impermeabilización artificial, no, tiene 12 meses para presentar el proyecto mediante declaración responsable también en la administración, que sería también antes de la finalización del plazo que también se le da al estudio de subsuelo, y a partir de esa finalización del plazo, 12 meses para ejecutarlo y comunicar que ha llegado a la implementación artificial de su sistema de almacenamiento. Hay que tener en cuenta que esta no comunicación, ya sea del proyecto, ya sea del estudio de subsuelo acreditando la impermeabilización, lleva una infracción grave, como veremos luego al final. En el artículo 57, que es la aplicación del estricto como fertilizante, a las explotaciones ganaderas se le dan dos opciones básicas, opciones genéricas. Por un lado, para la gestión de sus estípulas y purines. Por un lado, puede utilizar el uso agronómico, como lo antes hemos hablado, para lo cual ahora veremos lo que necesita en el registro de direcciones, o entregar los purines o estiércoles directamente a una instalación autorizada como gestor de residuos o plantas ANDA, y ahí entran pues, las instalaciones de biogás, las instalaciones de compostaje, las fábricas de fertilizantes, ya sean sólidos, ya sean líquidos, o un gestor de residuos. En el uso agronómico habrá que tener en cuenta todo lo que hemos hablado antes del programa de actuación de zonas vulnerables, del Código de Buenas Prácticas y de la ordenación sectorial, que por sí no al menos indica qué planes de gestión y qué datos tienen que recabar para poder utilizar el estiércol como fertilizante sin transformar. La entrega de los purines de estiércoles a una instalación autorizada lo que presupone es que esta instalación autorizada lo que va a poner en el mercado es, como hemos dicho antes, o una enmienda orgánica o un fertilizante registrado, bioestabilizado y con conocimiento de su composición. El artículo 58, que es el registro electrónico de movimientos de direcciones ganaderas, para nosotros, como he dicho antes, es primordial, es una cuestión vital, porque es la que nos va a dar la foto, o la que nos va a enseñar cuál es la foto de cómo se están moviendo y cuáles son los usos de los purines y los estiércoles en el campo de Cartagena. Para ello, los movimientos en esta aplicación informática se deberán grabar, ya veremos de qué forma y intentando que la forma sea lo más sencilla posible. Los movimientos de origen en la explotación ganadera, desde la zona 1 y 2, de las explotaciones que están en zona 1 y 2, ya sea a gestores de residuos o a plantas de subproductos, compostaje o biogás, o si van directamente a su aplicación agronómica, el polígono y parcela. Los movimientos de fuera de la aplicación de este decreto ley de otras zonas de la región o de otras zonas de España que quieran también aplicar directamente al suelo dentro de la zona 1-2 purines o estiércoles sin transformar, también tendrán que estar y que registrarse en este registro electrónico de movimientos. Como en el resto de aplicaciones informáticas, el objetivo es que el receptor valide y acepte que le ha llegado ese movimiento de sus productos y purines a efectos de cerrar el ciclo y de poder
controlar aquellos movimientos que no se han validado, aquellos movimientos que no se han realizado al final. Para esto, bueno, lógicamente esta aplicación o este registro electrónico llevará unas utilidades de registro de protección ganadera y de grabar una serie de datos que facilita, lógicamente, y por qué no engañar, y no nos vamos a engañar, a la administración para efectuar sus controles de movimientos y, sobre todo, efectuar sus controles de no movimientos de explotaciones que no mueven purines y estiércoles hacia destinos autorizados y, lógicamente, también eso le puede permitir tanto al ganadero como al agricultor el tener una base de datos y evitarle el registro de esos datos que le obligan el resto de normas de tener en su plan de gestión, en su plan de gestión de purines y en los registros de la explotación que le obliga tanto la norma sectorial como los reglamentos comunitarios de sus productos. A efectos también, lógicamente, de su revisión por condicionalidad y demás. Todo el que esté aquí dado de alta sus movimientos, lógicamente, están en poder de la administración todos los datos, con lo cual su cuaderno, por decirlo de alguna forma, de fertilización o su cuaderno de salida de sus productos está ya en poder de la administración. Lógicamente, esto tiene que estar amparado con una herramienta geográfica que nos permita valorar qué cantidad de purines ha salido de cada explotación de su rega y qué cantidad de estiércoles o purines han sido depositados o aplicados en una parte de los recintos agrícolas a efectos, lógicamente, de su control y de nivel de fertilización que se está efectuando en esa parcela. El régimen sancionador. Ahí está. De la parte ganadera tenemos que es sancionable aplicar, lógicamente, al terreno purines y estiércoles cumpliendo las condiciones. El no comunicar la impermeabilización que hemos hablado antes, no comunicar los movimientos de eyecciones al registro. Se me ha olvidado decir que en la transitoria ese registro de eyecciones nos dan un año para ponerlo en marcha, un año desde que entró en vigor, y mientras tanto los purines y los estiércoles pueden seguirse moviendo, lógicamente, con los registros que ordenan y los requisitos que marcan el programa de actuación de zonas vulnerables y el Código de Buenas Prácticas agrarias, como los reglamentos comunitarios de sus productos y demás. Entonces, hay un año donde esos purines, sin estar esa aplicación, pueden seguirse aplicando en la zona 2. Y estos son el resto del resto de posibilidades de sanciones que, lógicamente, pues no hay mucho que explicar. Y antes de cerrar, quería pasar 2 o 3 diapositivas de ver cuál es la situación en el campo Artagena de explotaciones de porcino. Si veis, las explotaciones de porcino tienen naves, lógicamente, para tener los animales y su gestión y su almacenamiento, sobre todo su almacenamiento y su gestión, se basa en las balsas de desecación que, lógicamente, en su momento acreditarían que eran impermeables, pero que, lógicamente, con el paso del tiempo, la duda de que eso sea impermeable, pues, lógicamente, existe y este titular pues, tendrá que acreditar que eso es impermeable. Pero lo que va a ser muy difícil de cumplir es el Real Decreto de Ordenación de Explotaciones Porcinas, porque cualquier modificación que haga esta explotación se le va a exigir la disminución del 80% de emisiones mediante un sistema de tapado de esas balsas, cosa que es imposible, o establecer mejores técnicas disponibles para una reducción de me parece que era un 30 o 40%, no recuerdo ahora muy bien, pero que lógicamente va a ser muy difícil de cumplir con ese sistema de lagunaje y desecación de los estiércoles o purines de la explotación. En este caso, un caso más llamativo, lógicamente, en la aplicación del Real Decreto, que tiene un periodo de transitorio, creo que para las cuestiones de infraestructura es el 2024, pero antes del 2024 todas estas explotaciones tendrán que replantearse su gestión de purines y de estiércoles en base a los nuevos Reales Decretos y en base a los programas de actuación de zonas vulnerables para reconvertir. Yo creo que tendremos que llegar a una reconversión de la gestión de estiércoles y purines, no solo en el campo de Cartagena, sino en toda
y no solo en la región de Murcia, sino en todas las regiones que han estado aprovechándose de la desecación para la gestión de estos subproductos. Lógicamente, con la entrada en vigor del Real Decreto y con los recortes de emisiones, sobre todo de amoníaco, que nos van a seguir imponiendo, va a ser complicado que estas explotaciones puedan cumplir en cuanto a su recorte de emisiones de nitrógeno. Esta es otra. Y ya sin más, pues darles las gracias por lo que me han aguantado. Y tienen mi correo por si necesitan cualquier duda. Y ahora espero que, lógicamente, haber suscitado muchas dudas y preguntas para poder resolverlas, y las que no, pues tomar nota para poderlas resolver en el futuro. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Javier. La verdad que la exposición ha estado muy interesante. Espero que a los asistentes se les hayan aclarado bastantes dudas sobre la gestión de estas medidas ganaderas del decreto ley. Y bueno, comentar a los asistentes que vamos a comenzar el turno de ruegos y preguntas. Hay dos formas de intervenir. Una que va a ser en directo, para la cual hay en la aplicación hay un botón que se llama levanta la mano, ¿vale? Se le va a dar prioridad a la entrada en directo de estas personas, y posteriormente, si no hay nadie que entra en directo o cuando ya no haya asistentes que hayan solicitado la entrada en directo, se procederá a leer las preguntas que los asistentes han formulado. ¿Vale? Entonces, Javier, si te parece, pues... Vale, ahora me acabo de dar cuenta que me habéis avisado que se oía regular, pero me habéis avisado a las 7:25, o sea que ya lo siento. Un poquito de eco. No te hemos querido interrumpir ya que estaba... No, porque era ese el aparatejo este. Mejoraremos el aparato. Pedimos disculpas a los asistentes si la calidad no ha sido la óptima, pero en las próximas iremos mejorando poco a poco. Vale, el primer asistente que va a preguntar es Juan Andrés Mecasaura. Le doy paso al audio. A ver. No he podido. Juan Andrés, si puedes, levanta la mano otra vez, porque te la he quitado sin querer. A ver. Juan Andrés, me pone que has desactivado tú el sonido. Te lo estoy intentando dar de alta. No podemos. El siguiente sería Vicente Carrión. Vicente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Vicente. Qué raro verte por aquí. Te pierde una, Vicente. Sí, no, hombre, es que son temas que nos preocupan y nos ocupan mucha parte del tiempo, porque hay que, en fin, tenemos que hacer un cambio no radical, pero sí importante dentro de muchas explotaciones. Tenemos un par de problemas graves, y uno de ellos está relacionado o tiene que solucionarlo directamente la administración, y es el tema de las autorizaciones para las empresas de gestión de residuos, porque no hay empresas de gestión autorizadas, no es muy difícil el conseguir las autorizaciones, participan una serie de departamentos que cada uno tiene que informar de una manera, de otra, si está cerca de una vía pecuaria, si no está cerca de la vía pecuaria, si está, en fin, una serie de cuestiones que evidentemente están dificultando mucho el que se pueda ser ágil a la hora de entregar este subproducto a esas empresas, ¿no? Y la otra cuestión es que, con lo que planteaba al final del tema de los gases de efecto invernadero de las balsas de purines, que evidentemente se reconoce por parte de la administración que cubrir las balsas de purines es inviable totalmente, ¿existiría alguna alternativa para poder
mediante, yo qué sé, se me ocurre ahora que están tan de moda los setos, el hacer algún tipo de plantación en las proximidades de donde están esas balsas de setos de gran porte para ver si eso puede de alguna manera disminuir esa afección que puedan ocasionar los gases que desprenden las balsas. Esas dos cuestiones fundamentales. Bueno, pues ahora se me ve mejor. Me pongo el micrófono así. Vamos a ver, con respecto a la primera, efectivamente las empresas de gestión, hay aquí diversos puntos. Por un lado están las plantas de compostaje, las plantas de biogás, que lógicamente ellas tienen que tener su autorización ambiental, y los problemas que puedan tener en cuanto a las autorizaciones ambientales, pues habrá que reconocer que tenemos ahí un atranque en cuanto a las autorizaciones ambientales. Yo creo que la administración, que mis compañeros de medio ambiente lo saben, lo conocen y trabajan por disminuir esa pelota, por decirlo de alguna forma, pero lógicamente lo que son plantas de compostaje y de biogás, esos tienen que pasar por autorización ambiental. Ahora, si hablamos de empresas de gestión, no, en el nuevo programa de actuación nuestra intención es que una empresa de gestión sin instalaciones, ¿no? Primero sin instalaciones, puede gestionar el purino o los estiércoles de diversas explotaciones, ¿no? Con sus transportes para llevarlos, pero siempre hablando de estiércol sin transformar, o sea, de estiércol crudo, como llamáis vosotros, como se dice el reglamento de su producto, de estiércol sin transformar. O sea, que no ha sido sometido a ningún proceso ni térmico ni de digestión aerobia o anaerobia. Con lo cual, un centro de estos de gestión sin instalaciones, pues, y con estiércol sin transformar, la competencia en la autorización sería de la parte de agricultura, ¿no? Y con lo cual, lógicamente, sería el registro de transportes, sería el correspondiente que ya está establecido, el registro de gestor intermedio o de planta intermedia de sus productos, que también está regulado por el reglamento de sus productos y por el Real Decreto del Ministerio. Pero ahora bien, en el momento que haya instalaciones, ¿no? Lógicamente, si son de compostaje, pues tendrán que ir para medio ambiente, y si son centros de gestión autorizados de estiércol sin transformar, que aún no, pues, pero lógicamente, es decir, que aún no es un compostaje, no está sujeto a ningún procedimiento aerobio o anaerobio, pero lógicamente tendrá que estar, esa instalación tiene que estar sujeta a la autorización ambiental que le toque. Esa autorización ambiental no creo que sea una autorización ambiental integrada, aunque ahí no me atrevo a hablar mucho porque soy bastante ignorante en ese tema, pero lógicamente tendrá que tener la autorización ambiental que le toque, ya sea mediante licencia municipal o ya sea mediante una simplificada, ahí no me atrevo a decir. Pero lógicamente es un reto, y en el programa de actuación que estamos diseñando ahora, tanto con el Servicio de Producción y Sanidad Animal como los compañeros agrícolas, lo que queremos es regular la parte que podemos asumir dentro de la parte de sus productos para que sea gestionada por la parte de sus productos que es sanidad animal. A lo mejor hacemos nosotros la pelota que le quitamos a medio ambiente, pero lógicamente la parte de plantas intermedias sí podríamos gestionarla nosotros, no así lo que son compostaje y biogás, que está dentro de medio ambiente. Y con respecto al segundo, pues lógicamente yo no he hablado de gases de efecto invernadero. Si te has dado cuenta, lo que he hablado es de amoníaco. Sí, porque con las últimas fotos que ha habido de la disminución de gases de efecto invernadero debido al confinamiento, ¿no? Lógicamente se ha demostrado, como todos sabíamos, que la producción de la ganadería de gases de efecto invernadero, aún existente, porque lógicamente, y es una cosa a tener en cuenta, no era el causante de todos los males del mundo mundial. Pero sí tenemos que asumir que las emisiones de nitrógeno son debidas a la ganadería. Y como son debidas a la ganadería, pues habrá que buscar las fórmulas para disminuir esas emisiones. Tapar las balsas, es que lógicamente lo que no puedes tapar es una balsa de desecación. Como su nombre indica, una balsa de desecación, su objetivo es emitir agua y lógicamente emitir amoníaco. Si te van a exigir una reducción de amoníaco
en tus sistemas de almacenamiento, pues yo con mucho miedo y con mucho dolor a lo mejor habrá que replantearse que el sistema de desecación no es el más adecuado. Ahora bien, en las mejores técnicas disponibles para las balsas, a lo mejor no hace falta hacer una cubierta rígida, a lo mejor hace falta una cubierta móvil con lonas, con bolas, con arcilla. Hay muchos sistemas y en las mejores técnicas disponibles, efectivamente, un porcentaje de disminución de las emisiones es debido a la disminución de la velocidad del aire por la lámina del purín. Con lo cual, todo lo que sea darle un recorrido en el almacenamiento, que el purín se quede más bajo, y todo lo que sea subir paredes o barreras vegetales, va a disminuir el flujo de la velocidad del viento y, por lo tanto, las emisiones. Pero todo eso está calculado en las mejores técnicas disponibles, con lo cual las explotaciones tendrán que hacer el estudio de que con qué mejores técnicas disponibles soy capaz de disminuir esas emisiones. Y una de esas cosas son las barreras vegetales. Lo que no sé si las barreras vegetales con esas bases de secación van a conseguir el porcentaje que se exige. Bien, con relación a la pregunta primera que has contestado, que está un poco en el aire, por lo que he podido oír, que está un poco en el aire todavía si Sanidad Animal se va a hacer a cargo de la autorización de esa... No, he dicho que si nosotros somos capaces de definir lo que es una planta intermedia de subproductos, igual que tenemos registradas plantas intermedias de subproductos cárnicos, podemos registrar una planta intermedia de estiércoles o de purines, donde no se produce ni transformación aerobia ni anaerobia, un mero almacenamiento intermedio. Ahora bien, ese almacenamiento intermedio estará situado sobre un polígono y parcela. Y ese polígono y parcela tendrá unos condicionantes de uso del suelo, de medio ambiente y del ayuntamiento, que no será a lo mejor una actuación ambiental integrada como una planta de compostaje que tiene otros condicionantes. Pues habrá que hablarlo con medio ambiente. Pero no he dicho que nos vayamos a encargar de la parte del medio ambiente. Hemos dicho que existen esas plantas intermedias, sobre todo para el purín líquido, existen esas plantas intermedias donde a lo mejor el purín líquido lo único que hace es una separación de fases sin ninguna digestión, y eso en sus productos es una planta intermedia. Esa planta intermedia, la parte de sanidad animal y de sus productos sería de sanidad animal, pero obviamente si hay una instalación, ahí tendrá que, lógicamente, hablar la autoridad competente en uso del suelo, en la confederación si hay uso de agua o está cerca de... Así que entrará dentro de un procedimiento ambiental que ahora mismo yo no sé definir cuál será. Si será una simplificada, si será una sectorial, si será la dotación ambiental integrada o una licencia de actividad. Pero habrá que andarlo, porque esa figura existe, no son plantas de compostaje y sobre todo para el estiércol líquido. Si queremos hacer un centro de gestión de purines líquidos sin transformar, y repito, sin transformar, pues aunque se puede hacer sin tener instalaciones de almacenamiento, con transportes y con una mera herramienta de gestión, pero lógicamente es posible que se necesite tener algún sistema de almacenamiento para épocas muy determinadas o para épocas en las que haya mucho subproducto, establecer cualquier tratamiento allí, ya sea filtros verdes, ya sea... pero que lógicamente no son digestiones aerobias o anaerobias que entrarían dentro del compostaje de biogás. De cualquier forma, el tema de las autorizaciones, de esas autorizaciones, tanto para una planta como para otra, es una dificultad importantísima que habría que ver la forma de agilizar. No sé yo si con la aprobación de ese proyecto de ley o decreto de ley que recientemente con el tema del COVID se aprobó en el gobierno regional, este tema que era un aspecto que un decreto que influía directamente con el tema medioambiental, si eso pudiera permitir que todas estas autorizaciones agilizaran, porque los ganaderos tenemos un problema importante en la producción de esos subproductos, que luego te pones a venderlos,
el que se lo lleva dice que no te paga nada, que no, cuando tú los tienes que valorizar, porque, en fin, si son purines es una cosa, pero si son estiércoles de cualquier otra especie, como ovino o equino o vacuno, pues, en fin, tienen un valor que tendría que optimizarlo el ganadero, y si hubiera plantas autorizadas suficientes, pues sería una cosa, y si no hay, pues es otra muy distinta. Entonces, pues, en fin, si esta observación puede trasladársele a quien corresponda, pues sería de un gran alivio para el sector ganadero de la región. Yo no me atrevo con el decreto ley que ha salido nuevo, no me atrevo a decirte, porque en la primera lectura que hemos hecho solo vemos una modificación en cuanto a que se considera modificación sustancial o no, que sube al 30% de las posibles emisiones o las posibles emisiones de contaminantes. No me atrevo a contestarte porque no, ni controlo la anterior, puedo contestarte, y la nueva pues menos todavía. No sé si hubiese alguien en la sala que pudiese contestar, pues le animo y nos ilustra. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por tu actuación, por tu pregunta. Vamos a intentar otra vez con Juan Andrés Meca Saura. Juan Andrés, me indica que tienes el sonido desactivado y no, por eso no te podemos dar invito ahora. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí. Sí, Hola. ¿se me oye? Buenas tardes. Sí, perfecto. Muy bien. Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes, Javier. Hola. Vamos a ver, yo soy Juan Andrés, soy técnico agrícola de la zona de Fuente Álamo, esa zona que Javier ha mencionado, que no hay cerdos, que la cabaña es pequeña. Ni cerdos ni nada. Ni cerdos ni nada, ganadería nada. Es que aquí en Fuente Álamo, bueno, como todo el resto de Cartagena, el campo de Cartagena y región de Murcia, somos muy trabajadores y muy emprendedores. Y Eso estamos siempre... Exactamente. Vamos a ver. Yo entiendo, ¿no? Toda la problemática que hay y demás. Sabemos que muchas veces la legislación por decirle una palabra que puede quedar fea, nos capa mucho, ¿vale? Con las medidas sensatas y luego que se pueden utilizar en el día a día y en la calle. Lo que está claro que, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la zona de Fuente Álamo sabemos que gran parte es tierra de secano y gran parte es tierra de regadío. No sé, por decir algo, a lo mejor podría ser un 50% tierra de secano, tierra de regadío. ¿Qué se nos plantea de primera? Pues claro, que los 170 kilos esos de nitrógeno no nos sirven de nada, porque cuando hacemos la calculadora de nitrógeno, estos cultivos, almendro de secano, cereales, demás, pues con las producciones que estamos manejando, pues algunas veces nos quedamos sorprendidos. 60, 80, no llegamos ni a 100 kilos de nitrógeno por hectárea, vamos, de unidades fertilizantes. Eso es una barbaridad. Luego, resulta que comentó el otro día, estuvo comentando Pedro Fernández, yo creo que lo entendí bien, que fuera de que sea un cultivo ecológico, tendremos que echar materia orgánica cada 2 años. No lo sé, pero yo entendí eso, ¿vale? O sea, todavía estamos acusando más el problema. Entonces, yo lanzo algunas sugerencias a la Administración porque pienso que vosotros sois los más capacitados para poder llevar nuestros temas y la solución a nuestras problemáticas, porque al final nosotros no somos políticos. La Administración, yo pienso que tendría que transmitirle a nuestro consejero, Antonio, que yo confío mucho en él y en su trabajo, yo creo que tendría que transmitirle este tipo de sugerencias, porque él creo que es el más idóneo para llevarlo a la Asamblea. Entrando en el tema, yo he apuntado algunas cosas y pienso igual que Vicente, faltan gestores, habría que agilizarlos. Yo no sé si la Administración se está planteando empezar a llamar al purín, ¿no? Empezar a llamarlo un subproducto más que un residuo. Porque claro, en el momento que se le llama residuo, pues claro, nos está limitando mucho el poder usarlo, registro, no registro. Claro, empezamos.
el purín, tal como sale de la explotación, podríamos inyectarlo en la tierra, ¿no? Pues agronómicamente. Bien, de repente lo separamos por fases, ¿vale? Yo ya tengo agricultores, o sea, ganaderos aquí en Fuente Álamo que ya están viendo para poder utilizar esa fase líquida en riego por goteo. Me gustaría también que Javier comentara algo, porque en la ley no se aprecia esa aplicación. Pero bueno, que me gustaría que comentara también este supuesto, ¿vale? Y cómo podríamos utilizarlo, a dónde nos tendríamos que ir con la unidad de fertilizantes y demás. Y claro, la parte sólida, ¿no? Pues ya no la podemos gestionar los ganaderos. Yo sé que en Fuente Álamo hay opciones, muchos ganaderos necesitamos un abanico amplio de posibilidades. Unos tendrán tierra de regadío donde podrán echar más, otros tendrán tierra de secano. O sea, necesitamos un abanico muy amplio de opciones para poder gestionar esto. Y yo creo que sería muy interesante, ¿sabes?, que en la ley de ordenación del porcino, en un principio yo escuchaba que el ganadero iba a poder ser gestor, facilitarle esa gestión, pero claro, si entendemos el purín como residuo, pues ya estamos perdidos, porque hay que sacar un registro como un producto, y yo creo que un ganadero poder hacer esa fase de compostaje orgánico para vendérselo directamente a un agricultor, ¿vale? Ahora que está tan de moda lo de la huella del carbono y tal, que al final vamos paseando todos los purines por toda la región, se lo lleva al gestor, lo transforma en su planta, luego lo vuelve a pasear otra vez por toda la región para llevárselo a otro sitio. Yo creo que podría ser una buena idea. Y luego, por otro lado, hay gente que está haciendo muy bien las cosas y son capaces de poder recoger el agua pluvial, separar esa fase líquida del purín, pasarla por filtros vegetales que ya la hemos visto, que se quedan con unas conductividades muy pequeñas, se quedan como unas aguas sucias, pero claro, tienen la problemática que alrededor de la explotación, que eso sería genial, pues tienen cultivos de secano. ¿No se podría autorizar un riego de socorro o algo para poder gestionar esas aguas pluviales que tú recoges en tu explotación junto con esas fases líquidas que se han quedado, ya te digo, como una agua sucia? Porque claro, tenemos toda esa fase líquida de todo el agua que han bebido nuestros animales y tal, que la hemos pagado a Gestagua, pues bueno, como la hayamos pagado, y no la podemos utilizar tampoco. No sé si la administración se plantea algún uso excepcional, autorización excepcional para estos casos. Creo que sería interesante. Y nada, por lo demás, yo creo que con eso, Javier, yo creo está que bien. bastante. Yo creo que tengo bastante. El sonido no te funcionaba, pero la pregunta sí. Vamos a ver, Juan Andrés. Lo primero, la dicotomía residuos-subproductos. Desde la parte ganadera siempre lo hemos considerado subproductos. Siempre lo hemos considerado subproductos, y voy a decir una cosa que a lo mejor no debía decir. Incluso en contra de lo que el propio ganadero considera. Pero el propio ganadero él trata como residuo en su casa el purín y luego quiere que los demás lo valoricen como subproducto. Yo no sé qué composición tiene mi purín, yo no sé, yo en el purín llegan aguas pluviales, yo en el purín he hecho, no vamos a decir lo que he hecho en el purín, no sé qué calidad ni calidad de fertilizantes tiene, y con lo cual, pero bueno, pero es bueno saber, y lo tenemos clarísimo, que los subproductos, que el purín es un subproducto, y nuestra intención es no solo que el purín sea un subproducto, sino que el ganadero pueda hacer en la explotación todos aquellos, no me gusta decir, sí, son tratamientos, no son transformaciones, todos aquellos tratamientos que sin suponer una modificación de ese subproducto, es decir, no hay digestión, no hay ni anaerobia ni anaerobiosis, pero él sí podría separarlo en la fase sólida líquida, él sí puede mezclarlo con paja. Lo que sí está claro, que lo que nunca va a poder hacer un ganadero sin pasar por la autorización ambiental de planta de compostaje es compost. El ganadero podrá mezclarlo, pero todo lo que salga de su explotación, si no quiere morir en la autorización ambiental, tiene que ser un estiércol sin transformar,
y como tal estiércol sin transformar tiene unos posibles usos y unas posibles salidas. Con lo cual, si yo hago separación de fases, mi purín sigue siendo sin transformar. Tengo una fase líquida y una fase sólida, pero es estiércol sin transformar. Y yo no tengo ningún problema en que eso pueda hacerlo. Ahora, tú me dices, es una barbaridad porque yo tengo una alta producción de purín, pero a mi alrededor solo tengo almendro de secano y, lógicamente, no puedo poner 170 kilos de nitrógeno al año. Claro, porque ese es el uso agronómico. Habrá que buscar otras alternativas, pero si yo echo a un almendro de secano que tú dices que necesita, y me lo creo porque yo no tengo ni idea, 60, 80 y hasta 100 kilos, y a lo mejor en ecológico solo puedo echarlo cada 2 años, pues ese es el uso agronómico. Si yo empiezo a echar más, lo que estoy haciendo es una gestión de residuos, con lo cual volvemos al inicio, a la casilla de salida. No puedo gestionar eso como residuo porque no es un residuo, es un subproducto y tiene un uso agronómico. Por lo tanto, ¿faltan gestores? Pues sí, faltan gestores. Faltan gestores y a lo mejor faltan que muchos ganaderos, conociendo las posibilidades de gestión que hay y conociendo cuáles son lo que él puede hacer en su explotación sin necesidad de solicitar ningún tipo de autorización más, sino que vaya implícita en su autorización ambiental integrada, si es que la tiene, o vaya implícita en su producción ganadera, él pueda manipular el estiércol dependiendo de cuál sea la demanda que haya en los alrededores, para, siempre manteniendo que es un estiércol sin transformar, tenga más posibilidades de gestión. Lo de las aguas pluviales, pues yo vuelvo a decirte lo mismo. Si en el plan de gestión tú con las aguas, esas aguas sucias, tú consigues que no perder la condición de estiércol sin transformar, pero que eso sea utilizable de forma directa por los cultivos, de forma directa por un gestor externo, no veo ninguna razón para no hacerlo. Es decir, que lo que creo que estamos ahora mismo en una fase de calentarnos la cabeza, de también, lógicamente, facilitar, y eso mis compañeros de medio ambiente y nosotros tenemos que ver la forma de facilitar que esos gestores puedan implantarse porque hay demanda, porque hay agricultores y porque hay ganaderos y hay una demanda de estiércol o de estiércol transformado para las explotaciones, pero en la parte ganadera que nos toca, pues lógicamente también tenemos que ver, en base a la demanda de cultivos agrícolas que hay alrededor, ver qué podemos hacer en nuestra explotación sin necesidad de llegar al compostaje, que sí que se llega, que las actuaciones ambientales de compostaje también se consiguen. Se podrán tardar más o menos, pero ahora mismo nosotros estamos informando, durante este año llevamos 2 o 3 informes sobre nuevos gestores de compostaje que se quieren instalar en la región de Murcia. Con lo cual, estoy de acuerdo contigo en que faltan gestores, pero también es que el ganadero se cree lo de que es un subproducto, pero no está trabajando con el purín como si fuera de verdad una producción suya. Tendrá que calentarse la cabeza y si ese producto que él tiene que poner en el mercado, el agricultor lo quiere de una forma, a lo mejor quiere líquido, pues tendrá que hacer una separación de fases. Si lo quiere con una carga de nitrógeno X, pues tendrá que hacer, a lo mejor tiene que hacer una desnitrificación, o a lo mejor tiene que pasarlo por filtros para que luego se pueda fertilizar. Pero en ese juego estamos ahora. Lo que ahora mismo no podemos ir gestionándolo como está, sobre todo no podemos gestionarlo de forma opaca, que no sabemos, nadie sabe qué pasa con el estiércol. Bueno, sí saben qué pasa con el estiércol, lo que no sabemos somos nosotros. Pero no podemos acreditar que se esté trabajando bien con esos subproductos. Y no sé si me he dejado algo de todo lo que me has dicho, seguro que sí, pero si me he dejado algo, me lo vuelvo a preguntar. Sí, muchas gracias, Javier. Vamos a ver, entonces, como resumen, entiendo que la fase líquida se puede gastar en riego por goteo. Yo entiendo que la fase líquida es un estiércol sin transformar. Si el estiércol sin transformar tú lo echas como un fertilizante, se podrá utilizar. Ahora, también te lo digo, si tú dices que vas a regar, necesitarías un permiso de la Confederación porque esa tierra no es de regadío. Ya, vale. ¿Y si es en riego? ¿Y bajo qué condiciones? ¿También con la limitación de 170 kilos por nitrógeno o no iríamos a la calculadora de nitrógeno en función de las producciones? Cualquier fertilizante orgánico, y es un fertilizante orgánico, aunque sea estiércol sin transformar, en la fase líquida, el estiércol sin transformar, tendrías que irte a la calculadora de nitrógeno y calcular para tus cultivos cuál es el balance de nitrógeno que puedes utilizar
de origen orgánico y de origen inorgánico. Es decir, que lo que sale de la explotación es un estiércol sin transformar, lleve la fase que lleve, sea líquido, sea sólido, sea desnitrificado, se haya pasado por filtros verdes o se haya hecho una agitación o una ozonización, que también hay ozonización y hay un montón de técnicas que se pueden utilizar. Pero lo que sale de ahí es un estiércol sin transformar. Lo que no quiere decir que tú, como explotación ganadera, y conozco a ganaderos que lo tienen, hayan hecho anexo a la explotación ganadera una planta de compostaje. Han solicitado su autorización ambiental, tienen su planta de compostaje y venden compost de la producción de sus propios cerdos. Pero eso ya es otra cosa. Eso sale de la explotación ganadera, va a la planta de compostaje y sale como compost. Entonces entendemos que en riego por goteo también tenemos que irnos a los 170 kilos de nitrógeno por hectárea. Es que el 170 es de fertilizante orgánico, no te habla de cuál sea el origen y cuál sea la forma de aplicación. Nitrógeno de origen orgánica, 170 kilos por hectárea. 170, vale. Y luego, esa parte sólida, se entiende que el ganadero con paja, si podría mezclarla y sin transformar, porque eso sería un estiércol sin transformar, sin compostar, ¿lo podría vender directamente a los agricultores? Nosotros entendemos que sí, pero espérate que salga el programa de actuación y las alegaciones que hacen todos. Yo entiendo que sí, porque así está puesto en el Real Decreto de porcino, habla de que el estiércol se puede mezclar con paja y con los subproductos de la propia explotación. Incluso los decretos de Cataluña y de Aragón, me parece que son, incluso permiten al ganadero mezclarlo con restos de podas y demás. Pero queremos poner eso en el programa de actuación para que, lógicamente, quede negro sobre blanco y luego no tengamos problemas con otras administraciones, ya sean autonómicas o nacionales. Ya. Vale, Muy bien, muchas gracias. Vale. De acuerdo, Muchas Juan Andrés. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Vale, a continuación pasamos a las preguntas. Ya no hay nadie más que quiera actuar en directo. Vamos a pasar a las preguntas que han hecho los diferentes asistentes. En la primera nos dice, ¿cuál es el impacto que tiene la nueva normativa sobre el aprovechamiento ganadero que ya se hacía? ¿Se refiere al decreto ley del Mar Menor? Sí, imagino, claro. No, el impacto ganadero, yo creo que el único impacto que tiene es sobre el control de las delecciones y de la impermeabilización. El impacto ganadero, lo único es que ahora, con el tema del cálculo de nitrógeno, ¿no? El impacto ganadero que puede tener es que donde yo antes echaba el purín en almendros, como ha dicho Juan Andrés, a 170 kilos, ahora no voy a poder echarlo. Pero es más un impacto agrícola. Yo el impacto ganadero, el impacto ganadero yo lo veo más a futuros, que si no somos capaces de acreditar esa impermeabilización, si no somos capaces de gestionar esas emisiones de amoníaco a la atmósfera, puede llegar un momento en que nos digan que no podemos crecer o que tiene usted que reducir censo. Pero yo creo que el decreto ley del Mar Menor, el impacto ganadero que tiene, sí, tiene impacto ganadero en la zona 1, porque no va a permitir ninguna explotación más, ¿no? Tiene impacto en la zona 2 porque ya hay zonas en las cuales no se va a poder crecer y solo van a poder estar las explotaciones que hay, pero en el resto de especies el impacto ganadero va a resultar del mayor control y de la acreditación de que se hace una mejor gestión de los estiércoles. Pero eso no es un impacto, eso yo creo que es una fortaleza si somos capaces como sector de acreditar que lo estamos haciendo bien. Como en muchos casos en la mayoría de los casos no me cabe la menor duda, lo que pasa es que no somos capaces de acreditar. Vale, de acuerdo. La siguiente pregunta dice, buenas tardes, mi nombre es José Jiménez y mi pregunta ¿es obligatorio realizar un análisis del purín que voy a utilizar? Gracias. Desde el punto de vista agrícola, no lo sé. Desde el punto de vista ganadero, yo, aunque ahora no esté puesto en la norma, ¿no? Aunque no sé si en el Real Decreto de porcino sí exige ya esa, pero yo creo que aunque no fuese obligatorio, que ahora lo dudo si conseguiremos que sea obligatorio, ya sea para norma nacional o sectorial, yo sí, en todas las charlas que estamos dando y todas las reuniones que hacemos con los ganaderos, yo sí les digo que debemos
de saber cuál es la composición de nuestro purín. Por dos razones. Una, porque así le decimos al agricultor cuáles las unidades de fertilizantes que le estoy proveyendo a efectos de que en un futuro, yo no sé si se puede ser a corto, medio o largo plazo, yo pueda valorizar esa fertilización que él hace. Y el segundo punto es porque en la implantación de las mejores técnicas disponibles, si yo voy a establecer mejores técnicas disponibles de disminución de nitrógeno, pues lógicamente si no hago análisis no voy a saber si esas mejores técnicas disponibles me están disminuyendo la cantidad de nitrógeno en los purines o no. No sé si ya contestar. Es decir, que aunque no fuese obligatorio, no. Y ahora dudo si el Real Decreto Nuevo de Ordenación de Porcinos sí hace un análisis en su plan de gestión. Yo creo que es muy conveniente que nos empecemos a acostumbrar a lo que he dicho antes, a tratar como subproducto lo que es subproducto. Lo que no podemos es tratarlo como residuo porque se lo lleva el piedro que pasa y luego decir que es un subproducto. Si es un subproducto, tengo que conocer como producto de mi producción ganadera que es, qué unidades fertilizantes tiene, qué cantidad de metales pesados tiene de cobre y de zinc, si tiene problemas de coliformes, si tiene tantas unidades de fertilizadoras de nitrógeno, si tiene tanto fósforo y si tiene tantas sales, que el agricultor también va a saber y va a querer saber a efectos de la salinidad de su suelo. Es decir, que no sé si será obligatorio más tarde o más temprano, pero yo creo que es absolutamente necesario que el ganadero sepa cuál es su producción de sus subproductos. Sí, yo creo que también es fundamental conocer un poco lo que uno tiene entre manos. Vale, otra pregunta. Buenas tardes. En muchas ocasiones en este sector hay gestores que realizan la recogida del purín, pero se niegan a realizar el contrato de tratamiento o entregar documentación de la retirada. O planta de recuperación energética donde se entrega el documento tras la entrega, pero previamente no se contempla la opción de realizar un contrato de tratamiento o de aceptación de recepción de purines. ¿Cómo se puede demostrar o avalar que se ha hecho así si los gestores no entregan documentación? ¿O se hace algún tipo de control sobre este tipo de gestores? No, a la primera pregunta se ha contestado con la segunda. Efectivamente, si yo compro un coche y no me dan documentación, yo no voy a poder acreditar nunca que he comprado un bien. Lógicamente ahí está la parte del registro de eyecciones ganaderas y de que todos los ganaderos empiecen a trabajar dentro de ese sistema para nosotros poder ir detectando y acreditando a aquellos que están manejando los círculos y purines o los subproductos de forma poco transparente para mediante controles sacarlos a la luz. Eso me pasa igual con los animales y con las guías, me pasa igual con cualquier movimiento de producto de un sitio a otro. Si obviamente si no somos capaces de tener un control que saque a la luz a los que no quieren, a los que son opacos, pues difícilmente el ganadero. Ahora bien, yo confío en que la herramienta del registro de eyecciones y, lógicamente, los controles y la colaboración de los ganaderos nos hagan, y también intentando facilitar a esos gestores intermedios que se puedan ir registrando para ir aflorando cuál es la cadena de gestión de los purines, que ahora mismo, en muchos casos, como he repetido, es bastante opaca. Vale. Otra pregunta dice, por todas estas leyes o normas, ¿cuántas sanciones se han llevado a cabo en el campo de Cartagena? Pues considerando que esta norma del decreto ley es de diciembre y que entramos en periodo de confinamiento en marzo, pues lógicamente tenemos inspecciones de balsas de purines que no tienen las condiciones y de explotaciones que no cumplen con los requisitos, pero obviamente no están dentro de los ilícitos que marca el decreto ley para establecer una sanción. Se abre un expediente en el cual se le da al ganadero una serie de posibilidades de subsanación de deficiencias, porque se entiende que esa deficiencia, que suelen ser de régimen administrativo, no suponen un riesgo para la salud pública y sanidad animal ni para el medio ambiente, y con lo cual se le da esa posibilidad de subsanación. Cuando empecemos a recibir, hacer controles de permeabilidad de las balsas, cuando avancemos en la aplicación del decreto ley, pues ya tendremos algún expediente sancionador, pero ahora mismo nuestro interés sobre todo es el establecer esas herramientas que nos permitan discriminar a quien lo está haciendo bien de quien lo está haciendo mal.
Vale. Y ya la última pregunta sería, quisiera saber si esta ley va a ser la que cambie realmente el paisaje y olores de algunas zonas de nuestra región o va a caer en saco roto como otras anteriores. Pues no sé si el paisaje al final se cambiará no con esta norma, sino con la aplicación y el control de todas las normas que hay, tanto medioambientales como ganaderas. Yo, vamos, me atrevo a decir que intentaremos desde la parte ganadera mejorar la parte del paisaje que nos corresponde a nosotros acreditar que está bien. La parte agrícola me consta que intentará acreditar que la otra parte está bien. El efecto que eso pueda tener luego sobre el paisaje, que dentro de X años nos veamos y digamos qué bien lo hemos hecho, qué desastre, que tenemos que cambiar todo lo que hemos hecho, pues no, yo no me atrevo a decir. Lógicamente en ese negocio estamos, en el negocio de con las normas y con los resortes que tenemos, pues el intentar ya acreditar que los ganaderos, por lo menos los ganaderos hagan su producción ganadera de una forma medioambientalmente correcta. Sí, que lógicamente, si es correcta, debe ser sostenible. Muy bien, pues si no hay ya más preguntas, a ver un momentito. A ver. A ver, no nos quedan ya más preguntas, tampoco ningún asistente tiene la mano levantada. Pues bien, creo que Javier ha estado muy bien la ponencia, creo que hemos contestado a todas las preguntas que se han formulado y bueno, creo que también ha habido bastantes asistentes que se han mantenido durante toda la jornada, este webinar. Creo que es de bastante utilidad este webinar y bueno, creo que es bastante útil. Comentar a todos que esta actividad ha sido financiada a través del Programa de Desarrollo Rural de la región de Murcia. Que también que todas las ponencias que ha tenido aquí Javier va a ser puesta en la página web sftt.info en su ponencia, justo en la jornada. También el vídeo también será expuesto en esta página web para que todos los asistentes puedan volver a ver o si quieren ver alguna parte de la presentación. Y bueno, en esta jornada tenemos el gusto de nuestro director general Francisco Espejo, director general de Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino, va a clausurar esta jornada, así que vamos a proceder a darle paso. Vale, gracias a todos. Venga, gracias, Javier. Paco, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. Doy paso al audio. Paco, te escuchamos. ¿Me escuchas bien, no? Sí, perfecto, ya puedes. Pues muchísimas gracias, Antonio. Bueno, lo primero de todo, muy buenas tardes a todos. Saludar a todos los asistentes, a todos, agradecerles también pues su asistencia y que nos hayan querido acompañar y que hayan tenido a bien acompañarnos en estas jornadas. Espero, en definitiva, que hayan sido de su agrado. Y me gustaría agradecer a Javier y no solamente agradecer, sino también felicitar por la interesante exposición que ha hecho esta tarde. Agradecer, como digo, a Javier Sidrat, pero también agradecer a todos los ponentes que participan en esta charla, no solo a Javier, sino también a Francisco José Miñano, a Curro y a Pedro Fernández, que son los que están dando contenido a todas estas jornadas. Recordarles a todos los asistentes que aún quedan 2 jornadas pendientes, como bien decía el consejero al inicio de la sesión, la de barreras vegetales el día 14 y la de la calculadora del hidrógeno el 19 de mayo. Y bueno, pues lógicamente animarles a todos a participar en esta jornada. De la misma forma que también me gustaría animarles en estos momentos en los que nos encontramos, en los que, bueno, pues debemos, yo creo, sentirnos muy orgullosos de nuestro sector agrario, del sector agrario de la región de Murcia y en particular del sector ganadero. Yo creo que estas jornadas deben ser vistas como unas jornadas positivas, ya que el único interés que perseguimos es el de ayudar y de colaborar en el cumplimiento de las obligaciones que emanan
del decreto ley del 2/2019 de protección integral. Por tanto, contribuir con este cumplimiento a la mejora del Mar Menor. Hay que recordar que el decreto ley de protección integral es precisamente eso, de protección integral del Mar Menor. Hemos escuchado alguna pregunta si va a mejorar el paisaje. Yo creo que no debemos dispersarnos. El objetivo final del decreto ley es un objetivo muy ambicioso, que es la protección integral del Mar Menor, y no debemos perder de vista esto. Por tanto, por un lado, hay una normativa que yo creo que era necesaria, una normativa que, pese a la urgencia, como bien decía el ponente Javier Sidrac, salió bastante bien, y una normativa en la que la Administración debe ayudar a su cumplimiento, y yo creo que parte fundamental son estas jornadas. Yo les quiero también animar a trasladarnos cualquier duda o cualquier aportación que nos quieran ustedes hacer llegar. Y en este sentido me gustaría felicitar también igualmente a Antonio Aroca y a su equipo por esta estupenda iniciativa, que yo creo que contribuye precisamente a clarificar el objetivo que perseguimos, que es el de ayudar y el de colaborar. No perseguimos ser el problema, todo lo contrario, perseguimos ser parte y pretendemos ser parte de la solución. Por tanto, ponernos a su disposición para todo lo que ustedes estimen oportuno, e invitarles a seguir participando en estas interesantes jornadas que se vienen organizando desde la Dirección General de Producción Agraria, Ganadera y del Medio Marino. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias.